Mi nombre es Emilio Serrano. Tengo 74 años y hace poco mi propio hijo me despojó de todo lo que construí en esta vida, para después arrojarme como si fuera una carga vieja dentro de este asilo. «Órale, papá, ya es hora de llevarte», me dijo aquella tarde, fingiendo una sonrisa que le temblaba en la cara. Pero lo que él jamás imaginó fue que su viejo padre todavía tenía un par de cartas guardadas, cartas que cambiarían el destino de todos, incluyéndolo a él. Esta mañana, al despertar en esta cama que huele a desinfectante barato, humedad vieja y resignación, lo primero que me vino a la mente fue aquella tarde en que firmé los papeles que mi hijo Daniel me puso sobre la mesa. «Es por tu bien, papá», me dijo con esa voz dulce que solo usa cuando quiere algo. «Así ya no tienes que preocuparte por nada. Yo me encargo de todo». Qué ingenuo fui. Más de 5 décadas, levantándome con el primer canto del gallo, dejando mis manos reventadas por la grasa y el frío, todo para darle lo que yo nunca tuve. Fui soldador toda mi vida, de los buenos, de los que se ganan el pan con el sudor y no con engaños. Abrí mi propio taller, vendí mi camioneta y hasta los anillos de boda que tenía con mi esposa los empeñamos, solo para que Daniel pudiera estudiar en la capital. Él iba a ser ingeniero, el primero en la familia, mi orgullo, mi esperanza, mi condena. 3 meses después de firmar esos papeles, Daniel apareció en casa con 2 hombres uniformados, una pequeña maleta y una cara de lástima que ya ni se molestó en fingir. «Papá, encontré un sitio perfecto para ti. Vas a estar cuidado, cómodo. Lo hacen por ti», dijo. Mentira. Este lugar no es para cuidar a nadie. Es donde vienen a marchitarse los que ya no sirven, donde las familias esconden su culpa y entierran la responsabilidad. La primera noche no dormí. Lloré como niño chico. Me dolía el cuerpo, el alma y esa sensación de que todo lo que había hecho durante 70 años se había ido a la basura. Me sentí traicionado, usado, invisible. Pero pasaron los días, y mientras observaba a otros viejitos, abandonados que hablaban solos, o se quedaban viendo al techo durante horas, algo dentro de mí cambió. Dejé de llorar y empecé a planear. Porque Daniel cometió un error gravísimo. Pensó que su padre era un viejo acabado e ingenuo. En medio siglo de trabajo no solo aprendí a soldar estructuras de acero, también aprendí a leer personas, a guardar secretos y a moverme con cuidado. Hace 40 días recibí una visita que mi hijo jamás esperaría. Un hombre alto, de traje oscuro, cabello peinado como de espejo, entró con una carpeta bajo el brazo y una mirada firme. «Buenos días, don Emilio», dijo. «Traigo unos documentos importantes». Ese día entendí que el destino todavía tenía pendiente un ajuste de cuentas conmigo. Lo que ese hombre me traía iba a cambiarlo todo, no por desgracia, sino por justicia. Daniel iba a descubrir la verdad, y cuando lo hiciera, se arrepentiría hasta de haberme dicho papá. Pero esto que estoy por contarte no es venganza. Lo juro por la memoria de mi Rosa, mi esposa. No busco que sufra. Solo quiero recuperar mi dignidad, demostrarle que los viejos también tenemos memoria, fuerza y poder. Escucha bien esta historia y al final dime qué habrías hecho tú en mi lugar. Porque lo que vas a oír no es un cuento, es mi vida y apenas empieza. Para entenderlo, necesitas saber quién era Emilio Serrano antes de volverse este hombre que ahora habla solo en un rincón olvidado. Yo nací en un ejido pequeño de Guanajuato, rodeado de tierras duras y promesas que nunca llegaban. Mi padre también fue soldador, pero murió cuando yo tenía apenas 14 años, aplastado por una viga en una obra. Mi madre se quedó sola con 4 chamacos, sin pensión, sin escuela y sin ayuda de nadie. Desde entonces aprendí que en esta vida uno no debe esperar que le den, sino arrebatar lo que necesita, aunque sea con los dientes. A los 18 me fui a Querétaro con una mochila vieja,
3 camisas y 50 pesos que me dio un tío. Mi primer trabajo fue de chalán en una herrería, barriendo, cortando varilla, recogiendo clavos oxidados del piso. Dormía en un cuartucho con otros 4 muchachos y comíamos arroz con huevo o frijoles con tortilla, lo que alcanzara. Pero yo tenía claro lo que quería, y un día, en una feria patronal de un pueblo vecino, la vi. Se llamaba Rosa y vendía flores junto a su madre. Tenía unos ojos que curaban heridas con solo mirarlos. Yo no era bueno para hablar con mujeres, así que me tardé 2 años en invitarla a salir y otros 3 en juntar para el anillo. Cuando nos casamos, fue en un cuartito prestado con una cama vieja, una mesa tambaleante y un montón de sueños. Yo trabajaba de lunes a lunes en el taller de su centoche, don Leopoldo, y Rosa lavaba ropa ajena para ayudarme. A pesar de la pobreza, éramos felices. Felices de verdad, porque teníamos algo que hoy parece extinguido: amor sin condiciones. Cuando nació Daniel, lloré de emoción. Prometí, alzándolo en brazos, que él nunca pasaría hambre, que tendría educación y oportunidades, y trabajé como bestia para cumplirlo. Abrí mi propio taller cuando Daniel tenía 5 años. El letrero decía: Herrería y Soldadura Serrano. Todo peso que entraba lo dividía en 3: comida, ahorro para una casa digna y fondo para su universidad. Nunca imaginé que esos mismos sueños que levanté con mis manos serían los que, años después, me condenarían al abandono. Cuando Rosa enfermó, Daniel tenía apenas 12 años. Fue cáncer de estómago, rápido y despiadado. Vendí el terreno que habíamos comprado para construir nuestra casa y empecé a trabajar turnos dobles para pagar tratamientos privados. Rosa aguantó 5 años, pero al final se fue, y con ella se me fue el corazón. Tenía 44 años y el alma convertida en chatarra, pero seguía adelante por Daniel, por la promesa que le había hecho a su madre. Daniel entró a estudiar ingeniería, mecatrónica. Yo le pagué la universidad, los libros, la computadora y hasta el transporte. Mientras él estudiaba, yo sobrevivía con un taco frío y un café aguado, pero lo hacía con gusto, convencido de que todo valdría la pena. Cuando se graduó, creí que el sacrificio había valido. Mi hijo, el cinto ingeniero Serrano, mi orgullo. No sabía entonces que ese mismo hijo, al que crié con tanto amor, sería quien me lanzaría al rincón más oscuro de mi vejez. Al principio todo fue felicidad. Daniel encontró trabajo en una empresa grande de Monterrey, y yo no cabía de orgullo. Les contaba a todos en el taller: mi hijo es ingeniero, trabaja con computadoras, usa casco blanco. Me imaginaba su vida moderna, con aire acondicionado, comidas caras y oficina elegante. Pensaba, todo esto sirvió para algo. Pero las visitas comenzaron a espaciarse. Al principio venía cada fin de semana, luego, una vez al mes. Después pasaron 2 meses sin verlo. Cuando lo llamaba, siempre decía lo mismo: papá, he tenido mucho trabajo, apenas respiro. Y yo le creía, porque uno que trabaja entiende lo que es no tener tiempo ni para uno mismo. Pero en las noches, cuando me sentaba a cenar pan con café y el silencio pesaba como piedra, sentía que algo se estaba rompiendo. Entonces apareció ella, Jimena, una muchacha bonita, de esas que parecen de revista. Tenía la piel clara, hablaba fino y miraba como quien huele pobreza. La primera vez que Daniel la trajo a casa, observó todo sin decir una palabra. Los sillones gastados, las paredes húmedas, mi mandil lleno de manchas. No dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Para ella yo era un estorbo. Desde entonces las visitas se volvieron compromiso. Llegaban con prisa, como si quedarse 1 minuto más fuera un sacrificio. Papá, Jimena me espera para cenar. Papá, tengo una reunión con los suegros, luego te llamo. Y ese luego se volvió costumbre. Luego, nunca llegó. El día de su boda me dieron la invitación como quien entrega un recibo. La ceremonia fue en un jardín enorme,
con luces en los árboles y música de violines. Yo fui con mi único traje, el mismo que usé cuando enterramos a Rosa. Me senté en una mesa cerca del baño, lejos de todos. Cuando Daniel me presentó, lo hizo sin alma. Él es mi papá. Ni una sonrisa, ni un abrazo, como si le pesara decirlo. Ese día entendí que ya no era parte de su vida, que mi existencia le mucho avergonzaba. Cuando nació mi nieta, pensé que todo cambiaría. Era una niña preciosa con los ojos de su abuela. Creí que al tenerla, Daniel entendería el amor de un padre, que buscaría acercarse. Pero no fue así. Papá, está muy chiquita para salir. Papá, tiene gripa. Papá, no es buen momento. Y así, hasta que nunca más me dejaron verla. Jimena no quería que su hija conociera al abuelo obrero, al que olía a hierro y sudor. No quería que alguien como yo se sentara en su sala elegante. Para ella, yo era la mancha de un pasado que su esposo debía olvidar. Las llamadas se volvieron un trámite. Ya no eran para saber cómo estaba, sino para pedirme cosas. Papá, ¿me arreglas la camioneta? Papá, ¿me prestas dinero? Papá, necesito que firmes unos papeles. Siempre era, papá, necesito. Nunca, papá, te quiero. Y yo siempre decía que sí, porque así somos los padres. Damos hasta lo que no tenemos. Pero un día me enfermé. Una gripe de esas que te tumban en cama con fiebre y el cuerpo cortado. Llamé a Daniel esperando que viniera a verme, aunque fuera con un caldito caliente. Qué pena, papá. Justo hoy tengo una junta, pero cuídate, ¿sí? Esa noche, solo, con la cobija, empapada en sudor, entendí que había perdido a mi hijo. El niño que cargué en brazos ya no existía. Lo había devorado la ambición. Pero él no sabía que su viejo guardaba un secreto más valioso que todo lo que me había arrebatado. Algo que había nacido años atrás, cuando nadie se fijaba en mí, cuando todos creían que solo era un herrero sin futuro. Recuerdo bien el día que cambió mi destino. Daniel estaba en la universidad y yo seguía trabajando en mi taller. Una tarde cualquiera, un BMW gris se detuvo frente al portón echando humo. De él bajó un hombre elegante, reloj caro y corbata, apretada. ¿Puede ayudarme, maestro?, preguntó. Se llamaba don Álvaro Rivas, dueño de una empresa de transporte con más de 100 camiones. Tenía prisa, había ido a 3 talleres y ninguno le resolvía. Me metí bajo el cofre, ajusté lo que debía y en una hora el motor rugía como nuevo. ¿Cómo lo hizo?, me preguntó asombrado. Con maña y paciencia, le dije. Me invitó un café. Ese café cambió mi vida. Aquel café con don Álvaro Rivas fue el inicio de algo que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado. No era solo un cliente agradecido, era un hombre que sabía reconocer el talento, aunque viniera con las manos llenas de grasa y la camisa manchada de soldadura. Hablamos de todo un poco, de los talleres, de lo difícil que era conseguir gente de confianza y de lo mucho que se necesitaba alguien que trabajara con pasión. Antes de irse, me dijo con firmeza: «Señor Serrano, estoy buscando a alguien que se encargue del mantenimiento de toda mi flotilla. Son más de 100 camiones. No puedo confiarle eso a cualquiera. Le pagaría el triple de lo que gana aquí, con seguro, fondo de ahorro y vacaciones». Yo me quedé callado. Aquella oferta parecía un sueño, pero respondí: «Le agradezco, don Álvaro, pero mi taller es mi casa. Aquí está mi vida y la de mi esposa». Él no insistió, solo me dejó una tarjeta. «Si algún día se cansa de estar solo aquí, llámeme. Podemos hacer algo grande». Así nació una amistad silenciosa. Cada vez que un camión de su empresa fallaba, venían a mi taller. Y cada vez que él pasaba por ahí, se quedaba a platicar conmigo. A veces traía pan dulce, otras una botella de mezcal que guardábamos para fechas especiales. Con el tiempo, nos volvimos casi hermanos. Hablábamos de negocios, de política, de la familia. Él me decía que el dinero no valía nada si uno no tenía a quien abrazar en la noche. Y yo, que ya estaba viudo, entendía bien esas palabras.
Pasaron los años. Daniel terminó la universidad y empezó a trabajar. Yo seguía igual, cobrando lo justo, trabajando hasta tarde, comiendo mi pan en la banqueta del taller. Un día, don Álvaro me hizo una propuesta que me dejó mudo. Quiero abrir una cadena de talleres modernos, con servicio técnico de calidad. Usted pone la experiencia y yo el capital, mitad y mitad. Seremos socios, no jefe y empleado. Dudé. Nunca había manejado más que mi libreta de cuentas, mis pinzas y mi soplete. Pero él insistió. Me enseñó los números, los contratos, los riesgos y las ganancias. Al final, acepté. Firmamos un contrato de sociedad por 10 años. Así nació Serrano en Rivas Talleres Especializados. Empezamos con 1. En un año teníamos 3. En 5, ya eran 15. Luego abrimos en San Luis Potosí, Puebla y Veracruz. Yo me encargaba de la parte técnica y él de la administrativa. Era un negocio próspero, limpio, con futuro. A pesar de todo eso, nunca cambié mi forma de vivir. Seguía en la misma casa, comiendo lo mismo y usando el mismo overol. No necesitaba lujos, porque todo lo que hacía, lo hacía por una sola razón: dejarle algo digno a mi hijo. Pero nunca se lo conté. Para Daniel, yo seguía siendo el papá obrero, el que no entendía de negocios ni de cuentas grandes. Nunca supo que yo era dueño del 50% de una empresa valuada en más de 20 millones de pesos. Cuando don Álvaro murió de un infarto 3 años atrás, me enteré de algo que me partió el alma y al mismo tiempo me llenó de orgullo. En su testamento había una cláusula que decía: dejo mi parte de la empresa al único hombre en quien confié más que en mis propios hijos, Emilio Serrano. Así, sin más, me convertí en el único dueño de un negocio valuado en más de 30 millones. Y aún así, no me mudé ni compré nada nuevo. No necesitaba demostrarle a nadie que tenía dinero. Para mí, el verdadero valor estaba en lo que se construye con las manos, no en lo que se presume con palabras. Pero Daniel, cuando me llevó aquellos papeles para cuidarme, creyó que se estaba quedando con lo último que yo tenía. Creyó que me arrebataba mis cuentas, mi taller, mis herramientas. Y sí, todo eso se lo entregué, porque era lo que él conocía. Lo que no sabía era que todo eso era solo una fachada. Los cientos verdaderos millones estaban en cuentas que él nunca imaginó, bajo un nombre empresarial que jamás buscaría. Hace poco, el abogado de la empresa, el licenciado Esteban Arce, vino a verme aquí, al asilo. Entró con un portafolio de piel y una mirada respetuosa. Don Emilio, necesitamos tomar decisiones. Usted es el único propietario. La empresa sigue creciendo. ¿Qué desea hacer con todo esto? Ahí, justo en ese momento, nació mi plan. No de venganza, sino de justicia. Una idea que me hizo sentir vivo por primera vez en años. Esa noche no dormí. Pensé en cada paso, en cada documento, en cada palabra que debía decir. Y cuando terminé, me di cuenta de que no estaba vencido. Solo estaba esperando el momento correcto para mover ficha. No tuve que esperar mucho. 2 días después de la visita del licenciado Arce, apareció Daniel en el asilo. Era la primera vez que lo veía desde que me dejó aquí. Llegó con un ramo de flores y un flan de coco. Mi postre favorito. Qué curioso. Llevaba años sin recordarlo. Papá, ¿cómo estás? Te traje esto. Sé que te gusta mucho. Lo dijo con esa sonrisa ensayada que huele a mentira. Me senté derecho y lo miré fijo, sin decir nada. Él se acomodó en la silla junto a mi cama, nervioso, sin saber qué hacer con las manos. ¿Y a qué debo esta visita tan amable?, pregunté. ¿Cómo que a qué? ¿Acaso no puedo venir a ver a mi padre? Mentía, claro, pero lo dejé hablar, porque cuando un hijo ingrato empieza a fingir cariño, es que ya está buscando algo. Daniel empezó a hablar como si nada hubiera pasado. Decía que me extrañaba, que había estado muy ocupado, que se sentía culpable por no venir antes. Todo sonaba tan falso que casi daba risa.
Llevaba 3 meses sin aparecerse y ahora llegaba con flores y postres, como si con eso se borrara el abandono. Pero yo, en lugar de enojarme, decidí escucharlo, dejar que soltara su teatro. Durante 2 horas habló sin parar. Me preguntó cómo me trataban en el asilo, si la comida era buena, si me daban mis medicinas, si necesitaba algo. Cada palabra sonaba ensayada, como si hubiera practicado frente al espejo. «Estoy bien, hijo», le dije. «Aquí me cuidan, tengo cama, comida y descanso. No necesito más». Claro que mentía. Ese lugar era un infierno con olor a cloro, pero no le iba a dar el gusto de saberlo. Entonces, con una sonrisa forzada, me dijo: «Papá, he estado hablando con Jimena. Queremos que sepas que eres muy importante para nosotros, que nos duele verte aquí». Casi se me escapa una carcajada. Jimena, la misma mujer que nunca quiso, ni que me acercara a su hija, ahora de pronto se acordaba de mí. Todo olía a interés. «¿Y cómo está la niña?», le pregunté con calma. «Bien, muy bien. Siempre pregunta por ti. Dice que te quiere conocer». Mentira, esa niña ni siquiera sabía que tenía abuelo. Nunca me dejaron verla, pero asentí con una sonrisa, fingiendo creerle. El domingo siguiente regresó, esta vez con Jimena. La muy fina llegó con un pastel en las manos y una sonrisa, tan exagerada que hasta los otros viejitos voltearon a mirar. «Don Emilio, qué gusto verlo. Se ve usted muy bien», me dijo, dándome un beso en la mejilla. Si no supiera quién era, habría creído que me quería. Después de unos minutos de charla tonta, Daniel se puso serio. «Papá, hemos estado pensando. Tal vez este lugar no es el mejor para ti. Queremos llevarte a otro asilo, uno más cómodo, con más servicios, más moderno». Ahí estaba la carnada. Lo miré fijo y le pregunté: «¿Y desde cuándo tanta preocupación por mi comodidad?». «Solo queremos que estés mejor», dijo Jimena con voz melosa. «Ahora que tenemos más recursos podríamos costearte un lugar con atención privada». «Pero hijo, tú tienes todo lo mío. Ya firmé esos papeles, no me queda nada». «¿Con qué lo pagarías?». «Papá, no te preocupes, nosotros nos encargamos». Todo era mentira. Querían ver si quedaba algo que no les hubiera dado, algún ahorro escondido, una propiedad, un seguro, lo que fuera. No se equivocaban del todo, pero no tenían idea de cuán grande era ese algo. Desde ese día empezaron a visitarme cada semana. Traían galletas, revistas, mantas nuevas. Todo lo que durante años no habían hecho, ahora lo hacían con exageración. Un domingo, mientras tomábamos café en el comedor, Daniel soltó la frase que estaba esperando. «Papá, estuve revisando tus papeles para asegurarme de que todo esté en orden. ¿No tienes otros documentos? ¿Alguna propiedad que nunca me dijiste? ¿Un seguro, tal vez?». Ahí estaba, la verdad. Fingí sorpresa y negué con la cabeza. «No, hijo, todo lo que tenía ya lo tienes tú. Mi taller, mi casa, mis herramientas, todo eso lo firmamos». «¿Seguro, papá? A veces uno guarda cosas y se le olvida». «Estoy seguro, Daniel. No tengo secretos». Pero noté en sus ojos que no me creía. Me miraba como un perro que huele carne. Observaba mis cajones, mi mesa, hasta la parte de abajo de la cama. Sabía que buscaba algo, y lo peor era que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrarlo. Una tarde fingí dormir con la televisión encendida. Los escuché hablar en el pasillo. Creyeron que no podía oírlos, pero las paredes de ese lugar son delgadas. «¿Estás seguro de que el viejo no tiene más dinero escondido?», preguntó Jimena casi susurrando. «Algo debe tener», respondió él frustrado. «Un contacto en el banco me dijo que hubo movimientos a nombre de Emilio Serrano. Y no de las cuentas que controlo. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir visitándolo, mostrar cariño, que no sospeche. Si hay algo más, tarde o temprano lo dirá». Me quedé helado. Ahí estaba la confirmación de todo. Mi hijo no había venido a redimirse, había venido a saquear. Al día siguiente volvió, esta vez con mi nieta.
Una niña de 8 años, cabello castaño y sonrisa tímida. Me la presentó con orgullo fingido. Sophie, él es tu abuelito. Ella me miró sin miedo, sin prejuicios. ¿Es cierto que arreglas cosas?, me preguntó. Eso es, pequeña. Toda mi vida he arreglado cosas que otros daban por perdidas. ¿Me enseñas? Y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad. Ese momento me devolvió algo de esperanza. Mientras jugábamos con unas piezas viejas que tenía guardadas, Daniel y Jimena revisaban mis cosas sin disimulo. Papá, ¿no tienes aquí algún papel importante? ¿Un recibo? ¿Un contrato, algo? No, hijo, aquí solo guardo ropa y medicinas. Entonces la niña los miró con inocencia y soltó. ¿Por qué buscan tanto si venimos a ver al abuelito? Eso no es amor. Daniel se quedó callado. Jimena bajó la vista. Yo sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Esa niña, sin saberlo, los había desenmascarado. Esa noche, mientras todos dormían, tomé mi decisión. No permitiría ni una mentira más, ni una visita fingida. Era hora de mover mi ficha final. A la mañana siguiente pedí hablar con el licenciado Esteban Arce, el abogado de la empresa. Respondió al primer timbrazo, como si supiera que algo importante venía en camino. Licenciado, le dije con voz firme, ya tomé una decisión. Necesito que venga lo antes posible. Es hora de definir qué hacer con todo esto. 2 horas después lo tenía sentado frente a mí, con una carpeta gruesa sobre las rodillas. Don Emilio, dijo con respeto, dígame qué ha decidido. Divida los 30 millones en 3 partes. Él levantó la vista sorprendido. La primera, quiero que se use para fundar un hogar digno para ancianos como yo. Un lugar donde no vivan esperando la muerte, sino rodeados de respeto. Que se llame Residencia Rosa Serrano, en memoria de mi esposa. El abogado asintió. La segunda parte será para crear becas. Becas en nombre de Rosa también, para jóvenes con talento pero sin dinero. Muchachos que sueñan con estudiar algo grande, que tengan ganas de salir adelante, aunque no tengan recursos. ¿Y la tercera parte?, preguntó el licenciado. Para mi nieta Sophie, pero no directamente. Quiero que se cree un fideicomiso que no pueda ser tocado hasta que cumpla 25 años. Ni Daniel ni Jimena podrán acceder a un solo peso. Ese dinero será únicamente de ella. El abogado bajó la vista y preguntó con cuidado. ¿Está completamente seguro, don Emilio? Más seguro que nunca. Mi hijo ya tomó todo lo que quiso. Me robó paz, tiempo y dignidad. Ahora es mi turno. Esta vez no podrá hacer nada. ¿Desea que se ejecute de inmediato? No. Quiero que todo quede listo, pero que se active después de mi muerte. Mientras tanto, necesito algo más. El licenciado alzó las cejas, intrigado. Quiero que contrate a un investigador privado, alguien discreto, efectivo. Necesito saber todo lo que Daniel no me ha contado. Quiero pruebas de sus deudas, de sus mentiras, de sus trampas. ¿Y qué piensa hacer con esa información?, preguntó. Quiero que se la demos en una carta donde le explique todo, que sepa quién era realmente su padre, que el soldador pobre al que abandonó era dueño de una fortuna que pudo haber sido suya, si no me hubiera traicionado. El licenciado me miró con una mezcla de tristeza y admiración. Lo que planea es justo, pero doloroso. Ya me dolió todo lo que tenía que dolerme, licenciado. Ahora solo quiero cerrar mi historia con dignidad. Pasaron unos días y el licenciado cumplió su parte. Contrató a un investigador llamado Ricardo Almaraz, un hombre de pocas palabras y mirada de zorro viejo. A los 30 días volvió al asilo con una carpeta en la mano. «Don Emilio», me dijo con tono serio, «lo que descubrí no es fácil de oír». Abrió la carpeta y comenzó a hablar. Su hijo está endeudado hasta el cuello. Tiene préstamos con intereses altísimos, de esos que los bancos ni se atreven a tocar. Además, lleva más de 2 años apostando en juegos en línea y casinos clandestinos. Ha perdido más de 200,000 pesos.
También hipotecó la casa donde vive con su esposa e hija, usando parte del dinero que usted le entregó. Me quedé helado. Sabía que algo andaba mal, pero no imaginé tanto. El dinero lo usó para invertir en negocios piramidales. Todos fueron fraudes. También descubrimos que ha mentido a su esposa durante meses. Ella cree que son simples problemas laborales, pero en realidad está al borde de la ruina. Cerré los ojos, no por tristeza, sino por la amarga confirmación de que mi hijo ya no era el mismo niño que crié. Era un desconocido. ¿Qué desea hacer con esto?, preguntó el licenciado. Ya sabe lo que quiero. Escríbale la carta, fría, clara, sin rencor, pero con toda la verdad. 2 días. Después regresó con un sobre cerrado. ¿Desea leerla usted? No, léala en voz alta. El licenciado respiró profundo y empezó. Daniel, por medio de esta carta te informo que ya lo sé todo. Tus deudas, tus mentiras, tus apuestas, tus engaños. Sé que hipotecaste la casa donde vive tu familia usando el dinero que me robaste. Sé que me internaste en este asilo no por preocupación, sino por conveniencia. Y sé que tus visitas recientes no fueron por cariño, sino por desesperación. Lo que no sabías, y ahora sabrás, es que tu padre, el soldador humilde al que despreciaste, era dueño de una empresa valorada en más de 30 millones de pesos, una fortuna que podría haberte pertenecido si hubieras sido un buen hijo, si hubieras valorado mis desvelos y mi entrega. Pero elegiste la codicia. Por eso, he decidido donar toda mi fortuna a causas que sí lo merecen. Fundaré un hogar digno para ancianos, crearé becas en honor a tu madre y aseguraré el futuro de tu hija con un fideicomiso que jamás podrás tocar. No recibirás ni un peso, no por odio, sino porque tú elegiste el dinero antes que el amor. Recuerda, hijo, el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son de verdad. Y tú mostraste ser alguien que yo ya no reconozco como mi hijo, Emilio Serrano. El silencio que siguió fue pesado. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj del comedor. El licenciado cerró el sobre y me miró. ¿Estás seguro de enviarla? Tan seguro como cuando lo traje al mundo. Pero esta vez, el que morirá será el hijo que creía tener. 2 días después, un martes por la tarde, la carta fue entregada en su domicilio. La reacción no tardó. A las 11:07 de la noche sonó el teléfono del asilo. Casi nadie llama a esas horas, así que supe enseguida quién era. ¿Qué demonios significa? ¿Esta carta?, gritó Daniel al otro lado con voz temblorosa. Significa exactamente lo que dice, hijo, que subestimaste a tu padre. No puede ser cierto. Tú no tienes ese dinero. No puedes tenerlo. Yo revisé todo. Revisaste lo que yo quise que revisaras, muchacho. El taller, la casa, los ahorros pequeños, pero nunca miraste más allá. Nunca pensaste que tu viejo padre podía tener algo más que grasa en las uñas. Hubo un silencio largo. Luego su tono cambió. Papá, escúchame. Podemos hablar. Yo te amo. Solo quiero arreglar las cosas. Ahí estaba el amor fingido, el que aparece cuando hay millones en juego. Daniel, le dije, tuviste 30 años para demostrarme amor, 30 años para visitarme sin mentiras, para abrazarme sin reloj. No lo hiciste. Es que ahora las cosas están mal, papá. Estoy en problemas. Me van a quitar la casa. Los mismos problemas que tú te buscaste, con tus apuestas, tus fraudes y tus mentiras. El silencio volvió a llenarlo todo. Papá, por favor, soy tu hijo. Fuiste, ya no lo eres. El padre que firmó confiando en ti murió el día que me trajiste aquí como si fuera un mueble viejo. Colgué. Y esa noche dormí como no dormía desde hacía años. Tranquilo, en paz. Los días siguientes fueron extrañamente serenos. Después de colgarle a Daniel, no hubo más llamadas ni visitas, ni una sola palabra suya. Yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía liviano. Ya no cargaba con la mentira.
Ya no fingía no ver sus intenciones. Era libre dentro de ese encierro. La Fundación Emilio Serrano para adultos mayores abandonados fue la primera en tomar forma. El licenciado Arce y su equipo trabajaron como relojes suizos. Compraron el edificio del asilo y lo remodelaron desde los cimientos. Pintaron paredes, cambiaron camas, pusieron cortinas nuevas y, sobre todo, contrataron gente con vocación. Las enfermeras sonreían. Los cocineros preparaban comida de verdad y no papilla recalentada, y hasta los cuidadores nos hablaban por nuestro nombre. «Don Emilio», me dijo una joven enfermera llamada María Fernanda, mientras me acomodaba la cobija una noche, «usted no se imagina el cambio que ha traído. Los abuelos ya no lloran, ahora se ríen, juegan, cantan». Y tenía razón. Don Roque, que antes no hablaba con nadie, ahora pasaba el día contando historias de cuando fue chofer de tráiler. Doña Elvira, que vivía encerrada, ahora pintaba cuadros de flores que colgábamos en los pasillos. Los viernes había música, los miércoles clases de yoga y los domingos películas. Aquel sitio que antes parecía un cementerio con paredes, ahora era un hogar. Pero lo que más me tocó el alma fue ver el segundo proyecto en marcha. Las becas Rosa Serrano. El primer beneficiario fue Joaquín, un muchacho flaco de 19 años con mirada viva y zapatos rotos. Su madre limpiaba oficinas por las noches, su padre nunca estuvo. Joaquín soñaba con estudiar ingeniería industrial, pero no tenía cómo pagarla. La beca le cubría todo: inscripción, materiales, transporte y comida. Cuando vino a conocerme me dijo: «Mi mamá llora todas las noches, pero no de tristeza. Dice que usted nos cambió la vida. Dice que es un ángel». «No soy un ángel, hijo. Solo soy un viejo que aprendió a usar el dolor como gasolina». «¿Y por qué me ayudó a mí si ni me conoce?» «Porque sé lo que llevas en la espalda. Porque fui tú. Porque sé lo que es tener un sueño y no tener con qué alcanzarlo». Desde ese día Joaquín venía cada semana. Me contaba de sus materias, de sus exámenes, de cómo quería devolverle a su madre todo lo que hacía por él. Su humildad me recordaba al Daniel de niño, antes de que la ambición le ensuciara el alma. Pero no solo él. Pronto llegaron más jóvenes becados, cada uno con una historia distinta, pero con el mismo brillo en los ojos. El programa crecía rápido, como si el amor que yo había guardado por años ahora floreciera en otros. Y luego estaba Sophie, mi nieta. No volví a verla en persona, pero una tarde, mientras tomaba café en el jardín del asilo, una de las enfermeras me preguntó: ¿no extraña a su nieta? «Cada segundo», respondí. «Pero prefiero que me recuerde como el abuelo que le enseñó a distinguir una tuerca de una arandela, no como el que peleó por una herencia». Ella sonrió con ternura. «Usted tiene más valor que todos los que están aquí juntos». «No es valor, es amor con dignidad», respondí. Y tenía razón. En esa dignidad, Sophie tenía asegurado su futuro. El fideicomiso que le dejé crecía mes a mes, intocable, esperando el momento justo. Cuando cumpliera 25 años tendría lo suficiente para estudiar, viajar, vivir sin depender del egoísmo de sus padres. Esa noche, al mirar por la ventana del nuevo hogar, entendí que el pasado ya no dolía igual. Ahora tenía propósito, y eso era suficiente para seguir respirando. Una semana después de que todo quedara en orden, el destino volvió a ponerme a prueba. Daniel intentó visitarme por primera vez desde que recibió la carta. La enfermera María Fernanda se acercó a mi cama y me dijo con voz cautelosa: «Don Emilio, hay un señor afuera que dice ser su hijo. ¿Desea recibirlo?» Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Está solo?», pregunté. «Vino con una niña. Sophie. Tenía que ser ella. Por un momento pensé en decir que pasaran, que la abrazaría aunque fuera una vez más. Pero algo dentro de mí me detuvo. Cerré los ojos, respiré hondo y dije con firmeza: «No, dígale que no puedo recibirlo, tampoco a la niña».
La enfermera me miró en silencio, como esperando que me arrepintiera, pero yo no lo hice. Asintió despacio y salió del cuarto. Ese fue, sin duda, el momento más duro de todo el plan. No porque no quisiera ver a Sophie, sino porque sabía que si abría esa puerta, lo harían por interés, no por amor, y yo no iba a permitir que usaran a esa pequeña para volver a manipularme. Esa noche lloré, no por mí, sino por ella, por el tiempo que nos robaron, por los abrazos que nunca tendríamos, por la historia que nos negaron. También lloré por el niño que Daniel fue alguna vez, ese que jugaba en el taller con tornillos y se dormía sobre mis piernas. Ese niño ya no existía, y el hombre en que se había convertido era un extraño para mí. Con el paso de las semanas, una calma nueva se apoderó de mi vida. Era una paz rara, como la que queda después de una guerra. Ya no había llamadas, ni visitas, ni cartas. El silencio se volvió mi compañero, pero esta vez no me dolía, me daba descanso. En la residencia Rosa Serrano, las cosas marchaban de maravilla. Las mañanas olían a café recién hecho, las tardes sabían a pan, dulce, y las noches eran de risas en lugar de sollozos. Los viejos que antes parecían sombras, ahora tenían brillo en los ojos. Después del desayuno, solía bajar a la sala común. Ahí me esperaban Joaquín y otros 3 muchachos becados. Entre libros y libretas, estudiaban y platicaban con nosotros, los viejos. Esa convivencia entre generaciones era parte de mi idea. Rescatar vidas ancianas y forjar nuevas. Era un intercambio de experiencias y sueños. Un día, mientras Joaquín repasaba fórmulas de física, me soltó una pregunta que me atravesó el pecho. «Don Emilio, ¿usted alguna vez se sintió visible?» Lo miré con una sonrisa triste. «Todos los días, hijo. Desde que me enfermé y nadie llamó. Desde que mi hijo me dejó aquí. Desde que la sociedad decidió que los viejos solo servimos para estorbar. Ser invisible es como morirse poquito a poquito. Pero aprendí algo. Ser invisible para algunos no significa no valer nada. Significa que hay que buscar a quienes sí te vean». Joaquín bajó la cabeza conmovido. «Yo sí lo veo. Y mi mamá también. Usted es como un faro para nosotros». No supe qué responder. Me limité a ponerle una mano en el hombro. En ese momento entendí que no necesitaba que Daniel me perdonara, ni que Sophie me recordara todos los días. Lo único que necesitaba era que mi historia no se perdiera en el silencio, que mi dolor sirviera para algo, que mi nombre dejara un rastro de bien. Un mes después, inauguramos la segunda sede de la fundación, en un pequeño pueblo de San Felipe, Guanajuato, cerca del ejido donde nací. Fue una ceremonia sencilla, pero llena de emoción. Vinieron vecinos, ancianos, estudiantes, enfermeras. Joaquín fue quien dio el discurso. Tomó el micrófono, me miró y dijo: «Este hombre cambió mi vida. Me enseñó que uno puede caer, pero también puede levantarse con dignidad». Sus palabras arrancaron aplausos, y por primera vez en años sentí que mis lágrimas eran de alegría. Ese día me sentí vivo, verdaderamente vivo. Sin embargo, en medio de esa alegría, todavía había algo que me dolía. Sophie. Me enteré, por una enfermera que era amiga de una conocida de Jimena, que la niña preguntaba por mí casi todas las semanas. A veces lloraba porque no entendía por qué no podía verme. Le habían dicho que su abuelo estaba enfermo y vivía lejos. Saber eso me rompió el alma, pero me mantuve firme. Si la volvía a ver sin que entendiera la verdad, la convertirían otra vez en una moneda de cambio y ella no merecía eso. Un día, el licenciado Arce vino a visitarme con noticias nuevas. Se notaba incómodo, como quien trae algo pesado en la lengua. «Don Emilio», dijo, «me temo que la situación de su hijo se ha agravado más de lo que sabíamos». «Diga lo que tenga que decir, licenciado». Perdió la casa, su esposa, al descubrir las deudas, pidió el divorcio. Sophie vive ahora con los abuelos maternos. Daniel está rentando un cuarto de azotea, sin empleo fijo, haciendo trabajos ocasionales.
Está en una situación muy dura. Me quedé mirando al vacío unos segundos. ¿Y qué quiere que haga con eso?, pregunté. Nada, solo pensé que debía saberlo, por si alguna vez cambia de parecer. No cambiaré. Él eligió su destino. Yo no firmé esa condena. El abogado asintió en silencio y se retiró. Esa noche salí al jardín. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban como cuchillos sobre la oscuridad. Recordé a Rosa, su risa, su voz, la promesa que me hizo una vez. Cuando seamos viejitos, quiero que me sigas llevando café a la cama. Cerré los ojos y sentí que, de alguna forma, la estaba cumpliendo, aunque fuera solo. Esa noche, sentado bajo el cielo estrellado del jardín, lloré. Pero no por tristeza, sino por una mezcla extraña de alivio y memoria. Lloré por Daniel, por el niño que un día me abrazaba con las manos sucias de lodo y me decía: «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú». Ese niño sí me amaba, pero ya no existía. El hombre en el que se convirtió murió en vida, devorado por la ambición. Y aunque lo perdoné, ya no quedaba espacio para volver atrás. «Te perdono», susurré al aire, «pero no te quiero de vuelta». Los días siguientes pasaron con una suavidad que nunca había sentido. En la residencia ya no se respiraba tristeza. Las nuevas cortinas dejaban pasar la luz. Las risas llenaban los pasillos y el olor a comida recién hecha nos recordaba que aún seguíamos vivos. Las noticias sobre los frutos de la fundación llegaban cada semana. El programa de becas crecía. Pasamos de tener un beneficiario a tener 20. No eran solo jóvenes estudiosos, eran almas llenas de gratitud. Cada mes me mandaban cartas. Algunas eran breves, otras largas, pero todas terminaban con la misma palabra: gracias. María Fernanda me las leía en voz alta por las tardes. Algunas me hacían reír, otras me hacían llorar. En todas se sentía esperanza. Uno de los jóvenes escribió: «Gracias, don Emilio, porque su ayuda me enseñó que todavía existen personas buenas». Ese tipo de palabras me recordaban que valía la pena seguir respirando. Un día, Joaquín entró corriendo a la sala, más feliz que nunca. «Don Emilio, me aceptaron en un programa de intercambio en Alemania. Voy a viajar fuera del país por primera vez». Lo abracé con fuerza, como si fuera mi propio nieto. «Eso, muchacho, eso es lo que quería. Que llegues más lejos de lo que yo llegué. Que tomes vuelo y no mires para abajo». Él se quedó un rato callado. Luego me dijo: «Cuando regrese quiero traerle algo de allá. ¿Qué le gustaría?» «Solo vuelve con historias, hijo. Los recuerdos pesan más que cualquier regalo». Mientras tanto, el licenciado Arce me seguía informando sobre Daniel. Me contaba que había tocado fondo, que nadie quería contratarlo, que sus conocidos le cerraban las puertas. Había intentado vender el coche, pero ya estaba embargado. Incluso buscó a antiguos clientes del taller, los mismos que yo había tratado con respeto toda la vida, pero nadie quiso ayudarlo. Su reputación estaba por los suelos. Una mañana, el licenciado entró con una carta en la mano. No tiene remitente, pero creo que es de su hijo. Dudé antes de abrirla, pero al final lo hice. Era su letra, temblorosa, manchada, pero inconfundible. «Papá, no sé si estas palabras lleguen tarde, pero las escribo porque ya no tengo nada más. No tengo casa, no tengo esposa, no tengo familia. Me quedé solo, exactamente como te dejé a ti. Lo perdí todo, y sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Fui un hijo ingrato, lo sé. Te fallé porque confundí el éxito con escapar de lo que era. Creí que ser grande era olvidarme de ti, de nuestras raíces. Y ahora entiendo que tú no eras mi pasado, eras mi base. Corté la raíz y me sequé. No te pido dinero ni ayuda, solo quería escribirte esto para que sepas que, aunque tarde, entendí lo que hiciste por mí. Te admiré siempre, aunque nunca lo dije. No sé si merezco volver, pero necesitaba que lo supieras. Daniel». Leí la carta 2 veces.
No lloré, pero sentí un temblor en el pecho. Era una mezcla de tristeza, alivio y algo que no supe nombrar. El perdón, me di cuenta, no sana como el olvido, pero tampoco duele como el rencor. Es un lugar en medio, donde uno simplemente suelta y sigue adelante. Le pedí al licenciado que guardara la carta. ¿Desea responderle?, preguntó. No, ya no hay nada que decir, solo necesitaba que lo dijera él. Esa tarde, una enfermera llegó con algo entre las manos. Le mandaron esto, don Emilio. Era un dibujo doblado en 4. Lo abrí con cuidado. Era de Sophie. Había 2 figuras, una niña con trenza larga y un hombre con lentes sosteniendo una llave inglesa. Arriba decía: mi abuelito me enseña cosas aunque no me acuerdo de todo. Debajo había un corazón rojo, torcido, hecho con crayones. Me quedé mirándolo largo rato. No lloré por dolor, sino por gratitud. Porque, aunque pequeña, ella todavía me recordaba. Guardé el dibujo en mi cajón más importante, junto al reloj de rosa, al anillo de bodas y a una foto vieja donde Daniel, con 3 años, me abrazaba con pintura en las manos. En esa caja guardaba mis amores y mis heridas, lo que más me dolió y lo que más me dio fuerza. Han pasado 6 meses desde que todo cambió. 6 meses desde que dejé de esperar algo de mi hijo y empecé a darme a mí mismo lo que siempre busqué: respeto, propósito y paz. Ahora, cuando miro por la ventana del jardín recién regado, no me siento un viejo o abandonado. Me siento un hombre que escribió su propio final con dignidad. Hoy, con 74 años encima, me levanto sin prisa. Me visto con la ropa limpia que dejan doblada en mi silla y bajo al comedor a desayunar con mis compañeros. Aquí todos tenemos una historia parecida, hecha de abandono, trabajo y recuerdos que duelen. Pero también tenemos algo nuevo: esperanza. La residencia Rosa Serrano ya no es un lugar de paso hacia la muerte, sino un hogar donde aún se construye vida. Después del desayuno, me siento en el patio bajo un árbol de pirul. Los rayos del sol se filtran entre las hojas y el aire huele a pan dulce recién horneado. A veces pienso en Rosa y en cómo habría disfrutado ver lo que logramos. Quizás, desde algún rincón del cielo, ella sonríe viendo que su nombre no se perdió, que ahora representa amor, respeto y ayuda para quienes nadie quiso mirar. El programa de becas Rosa Serrano sigue creciendo. Ya tenemos más de 50 jóvenes beneficiarios de todo el país. Cada uno debe escribir una carta mensual contando sus avances, sus logros y sus tropiezos. Algunas son largas, otras solo unas líneas, pero todas llenas de emoción. María Fernanda, la enfermera, las lee en voz alta durante las tardes. Don Emilio me dice siempre: estas cartas son su recompensa. Una de ellas, escrita por una muchacha de Oaxaca, decía: gracias por creer en mí sin conocerme. Prometo algún día ayudar a alguien más, como usted lo hizo conmigo. Otra, de un joven de Sonora, terminaba diciendo: yo también quiero envejecer con la frente en alto, como usted. Esas palabras me sacan una sonrisa cada vez. Los becarios vienen seguido a visitarnos. Traen guitarras, libros, chistes. Uno de ellos, Joaquín, el primero de todos, regresó de Alemania. Entró al salón con una sonrisa enorme y un paquete envuelto en papel azul. Don Emilio, le traje algo. Lo abrió frente a mí. Era un destornillador de acero alemán con mango ergonómico. No es un regalo común, me dijo. Es para que sepa que gracias a usted también aprendí a arreglar lo que parece roto. No pude evitar llorar. Lo abracé fuerte. Gracias, hijo, no sabes lo que esto significa. Joaquín es, sin exagerar, el nieto que la vida me devolvió. Me visita cada semana, me cuenta de su carrera, de sus sueños, de cómo quiere algún día abrir su propio taller. Me escucha con atención cuando le enseño cosas sobre metales o le explico cómo leer la temperatura del acero con solo mirar su color. A veces bromea diciendo:
Usted no es un profesor, don Emilio, es un sabio disfrazado de soldador. El licenciado Arce también me visita de vez en cuando, siempre puntual y formal. Me trae noticias de los proyectos y documentos para firmar. La tercera sede de la fundación acaba de inaugurarse en el ejido donde nací. El viejo terreno donde jugaba de niño ahora tiene paredes nuevas, camas limpias y un comedor donde los ancianos comen con dignidad. Ver las fotos me hizo llorar como hacía tiempo no lloraba. Era como si mi infancia y mi vejez se dieran la mano. Mientras el licenciado me explicaba los avances, me dijo algo que me marcó. Don Emilio, usted cambió vidas. Lo que hizo va a seguir existiendo incluso cuando ya no esté. Esas palabras me dieron un consuelo profundo. Después de tantos años de sentirme invisible, al fin había dejado huella. Un día, mientras veía a los jóvenes becados estudiar en la sala, María Fernanda me preguntó, «Don Emilio, si pudiera cambiar algo de su vida, ¿qué sería?» Me quedé pensando. «Nada», le respondí al fin. «Todo lo que sufrí me trajo hasta aquí. Si cambiara una sola cosa, quizás no habría aprendido a amar sin esperar nada a cambio». Ella sonrió y me apretó la mano. Las tardes se han vuelto mi parte favorita del día. El jardín huele a flores nuevas, y los viejos nos sentamos a platicar de lo que fuimos y de lo que todavía soñamos. Don Roque enseña ajedrez, doña Elvira da clases de pintura, y yo imparto un pequeño taller de herrería básica. Les enseño a los muchachos cómo doblar el metal, cómo soldar sin miedo. Me gusta ver sus ojos atentos, su respeto. Me hace sentir útil, vivo, necesario. Y aunque ya no espero visitas de Daniel, en 1900, el fondo me siento en paz. Sé que donde esté sufre las consecuencias de sus actos, pero también sé que entendió. Su carta lo decía todo. El arrepentimiento llegó tarde, sí, pero llegó. Y eso, para un padre, basta. A veces pienso en Sophie, mi nieta. Me la imagino creciendo, con la misma sonrisa de su abuela. Sé que algún día, cuando cumpla 25 años y le entreguen su fideicomiso, leerá la historia detrás de él. Y sabrá quién fue su abuelo, no el hombre que vivía en un asilo, sino el que decidió que el amor debía dejar huellas, no heridas. Si para entonces ya no estoy, espero que mire al cielo y diga, mi abuelo me quiso, aunque el mundo dijera lo contrario. Y con eso, me bastará desde donde esté. El tiempo en la residencia Rosa Serrano transcurre diferente. Aquí los días no se miden por horas, sino por sonrisas, por charlas compartidas y por los rayos del sol que entran por las ventanas limpias. A veces me sorprende pensar que aquel lugar de paredes grises y olores tristes se convirtió en un sitio lleno de vida. Todo lo que un día soñé para los viejos olvidados, ahora es una realidad que puedo tocar. Por las mañanas, me gusta salir al jardín con una taza de café. Los minuses, árboles nuevos crecen firmes y los pájaros vuelan bajos. Me siento en una banca de piedra y observo a los becarios que vienen a ayudar a los abuelos con ejercicios o lecturas. Algunos nos enseñan a usar los celulares, otros simplemente escuchan nuestras historias. Y eso, créeme, es el mejor regalo que puede recibir un viejo, que alguien lo escuche sin mirar el reloj. Hace poco inauguramos un pequeño taller en una de las salas. Los jóvenes que estudian ingeniería vienen a practicar soldadura y carpintería. Yo soy su instructor. Les enseño cómo usar una careta, cómo reconocer el metal por su color y cómo la paciencia puede ser más útil que la fuerza. Cuando enciendo el soplete y el fuego ilumina la mesa, todos se quedan en silencio. Esto no solo une metales, les digo, también une generaciones. Esa frase se volvió el lema del taller. La escribieron en un letrero de madera que colgaron en la entrada. Cada vez que lo leo, me da orgullo saber que algo de mí seguirá vivo en esos jóvenes cuando ya no esté aquí. Hace unas semanas, el licenciado Arce me trajo nuevas cartas. Son de los becarios, don Emilio, me dijo con una sonrisa. Abrí una al azar. Era de una muchacha de Mindonesim, Veracruz.
Escribía: «Gracias por darme la oportunidad de estudiar medicina. Prometo cuidar a los viejitos como a mi propia familia». Otra carta, de un joven de Michoacán, decía: «Gracias por enseñarme que el valor de un hombre no está en su dinero, sino en su corazón». Cada palabra era un pedazo de alivio para mi alma. Sin embargo, la vida siempre encuentra manera de recordarnos el pasado. Un día, María Fernanda me entregó un sobre. «Llegó esto para usted, don Emilio». Lo abrí y reconocí la letra de Jimena. Mi corazón se apretó. Empecé a leer: «Don Emilio, sé que no tiene razones para escucharme, pero le escribo porque Sophie pregunta por usted todos los días. Guarda el dibujo que le hizo en su mochila y les dice a sus amigos que su abuelo arregla cosas con el corazón. Le he contado que usted está bien, que ayuda a mucha gente, y eso la hace sonreír. Solo quería que lo supiera». No respondí. No porque guardara rencor, sino porque aún no era momento. Sophie debía crecer libre de los enredos de los adultos, sin saber todavía de traiciones ni culpas. Pero guardé la carta junto al dibujo que me mandó meses atrás. En ese cajón ya no guardaba dolor, sino memoria. Los días siguieron pasando. Joaquín me visitaba seguido. Me contaba que había conseguido un buen trabajo en una empresa de mantenimiento industrial. «Todo lo que aprendí aquí me sirvió, don Emilio, pero más que la técnica, me enseñó a no rendirme». Lo miré con orgullo. «Eso, hijo. La vida no es soldar metal, es soldar el alma después de cada golpe». A veces, cuando el sol se oculta, me quedo mirando el horizonte desde mi ventana. Pienso en Rosa, en Daniel, en Sophie, en todo lo que fue y ya no será. Y me doy cuenta de que, aunque mi cuerpo está cansado, mi espíritu sigue firme. Nunca imaginé que la justicia pudiera sentirse tan tranquila. No hay odio en mí, solo la satisfacción de haber hecho lo correcto. Una tarde, mientras tomábamos café, doña Elvira me dijo: «Usted debió haber sido maestro, don Emilio. Tiene el don de enseñar sin que uno se dé cuenta». Me reí. Tal vez, pero el taller fue mi escuela y el fuego mi pizarrón. La vida me enseñó a enseñar. Ella asintió con ternura. Y de paso, nos enseñó a nosotros a no rendirnos. Esa noche me quedé despierto un rato más. Pensé en cuántas vidas puede cambiar una sola decisión. Si aquel día en que Daniel me llevó al asilo yo me hubiera rendido, hoy este lugar seguiría siendo un rincón triste. Pero no lo hice. En vez de eso, convertí mi dolor en algo que ahora da vida. Quizás eso es lo que somos los viejos. Historias vivas que el mundo intenta olvidar, pero que aún tienen algo que enseñar. Cuando apagué la luz, miré el dibujo de Sophie pegado en mi pared. Ese corazón torcido hecho con crayones me recordó que, aunque no la vea, una parte de mí sigue viva en ella. Y eso basta. Pasaron los meses, y la vida en la residencia Rosa Serrano siguió su curso tranquilo, como un río manso que aprendió a fluir después de tantas tormentas. Yo ya no contaba los días, solo los momentos. Algunos eran simples, como el olor del pan recién horneado o el canto de los pájaros en el patio, pero todos tenían sentido. Me había acostumbrado a vivir sin prisas, sin culpas y, sobre todo, sin miedo. El licenciado Arce venía cada mes con buenas noticias. Don Emilio, las becas siguen creciendo. Ya son 80 los jóvenes beneficiados. Su proyecto está transformando vidas en todo el país. Lo escuchaba con orgullo, sin decir mucho, porque ya no necesitaba palabras grandes para sentirme completo. Bastaba con saber que algo que nació de mi dolor se había convertido en esperanza para otros. En las tardes seguía reuniéndome con los muchachos en el taller. Joaquín se había convertido en mi ayudante. Ya no era el chico inseguro que llegó pidiendo oportunidades. Ahora era un joven firme, con ideas claras. Don Emilio, cuando usted ya no esté, yo quiero continuar esto.
Prometo cuidar el taller y enseñar a los que vengan después. Le puse una mano en el hombro. Eso quería oír. No heredes dinero, hereda propósito. El dinero se gasta, el propósito trasciende. A veces, cuando hablábamos, Joaquín me recordaba tanto a mi hijo que me dolía el pecho. No por nostalgia, sino por ese vacío que deja el amor que uno no puede entregar donde quisiera. Pero la vida, en su manera misteriosa, siempre busca llenar esos huecos con otras almas, y Joaquín llenó el mío sin proponérselo. Un domingo por la mañana, María Fernanda me entregó algo inesperado. Le trajeron un paquete, don Emilio. Era un sobre manila, grueso, sin remitente visible. Lo abrí con cuidado y adentro encontré una fotografía. Sophie, con su uniforme escolar, sosteniendo una cartulina que decía: «Mi héroe es mi abuelito». Me temblaron las manos. En la parte de punto, atrás, con letra infantil, estaba escrito: «Gracias por enseñarme a arreglar cosas». No había carta, ni firma, ni nada más. Solo eso. Pero bastó para iluminarme el día. La sostuve en el pecho y cerré los ojos. Era como si el universo me dijera: «Ella no te olvidó». Y entendí que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de regresar, aunque sea en silencio. Ese mismo día me sentí con fuerzas nuevas. Bajé al patio, respiré el aire fresco y vi a los becarios jugar con los abuelos en una pequeña cancha que habían construido. Había risas, música y por un momento el asilo dejó de parecer un lugar de retiro y se convirtió en una casa llena de vida. Por la tarde, mientras tomaba café, Joaquín me dijo algo que me hizo pensar. «¿Sabe, don Emilio? Siempre me pregunté cómo alguien puede tener tanto corazón después de que le rompieron el suyo». Me quedé en silencio unos segundos y respondí: «Porque aprendí que el amor no se mide por lo que te devuelven, sino por lo que eres capaz de seguir dando, aunque ya no haya aplausos». Esa noche me quedé mirando el dibujo de Sophie pegado junto a la foto que me envió. 2 corazones, 2 versiones de una misma inocencia. Y pensé que, aunque la vida me quitó muchas cosas, también me dio otras que jamás imaginé tener: paz, propósito y una segunda oportunidad para ser útil. Días después, el licenciado Arce regresó, esta vez con una propuesta nueva. «Don Emilio, varias organizaciones quieren asociarse con la fundación. Quieren expandirla a más estados. Su historia se ha vuelto ejemplo de esperanza». Me reí con humildad. Nunca quise ser ejemplo, solo un viejo terco que se negó a morir de tristeza. Él sonrió. A veces, los ejemplos nacen de la terquedad. Con el tiempo, mi cuerpo comenzó a sentir el peso de los años. Las rodillas dolían más, la vista se nublaba, pero mi mente seguía despierta. Cada día me despertaba agradecido por tener una razón para seguir respirando. Y cada noche, antes de dormir, murmuraba: «Gracias, Rosa, por haberme amado tanto. Y gracias, Sophie, por recordarme sin conocerme del todo». Un amanecer de octubre, mientras el sol pintaba de naranja las paredes, Joaquín entró a mi habitación con una sonrisa. «Don Emilio, los muchachos quieren dedicarle algo. Venga al salón». Me ayudó a caminar hasta la sala común. Todos estaban reunidos. En una pantalla comenzaron a proyectar fotos. El taller, las becas, los ancianos, los jóvenes, la inauguración de las sedes. En medio de todo, una frase en letras grandes decía: «Gracias, don Emilio, por enseñarnos a arreglar la vida». No pude contener las lágrimas. Ese día comprendí que ya no me debía nada el destino. Había cerrado el ciclo. Todo el dolor, cada lágrima, cada traición, habían tenido un propósito. «¿Está feliz, don Emilio?», preguntó María Fernanda. «Sí, hija, feliz, por fin». Esa noche, después de aquella sorpresa, no pude dormir. No por tristeza, sino porque mi corazón estaba lleno, rebosando de una paz que no conocía desde hacía décadas. Me quedé mirando el techo, escuchando el murmullo de los abuelos que aún charlaban en el pasillo, y sentí que, por fin,
Mi historia había llegado a donde debía. Ya no era el viejo abandonado en un rincón, sino el hombre que convirtió su dolor en un legado. Los días siguientes transcurrieron con la serenidad de quien ya no teme al final. En el jardín, los árboles florecieron antes de tiempo, el aire olía a vida y los jóvenes seguían viniendo al taller con la misma energía de siempre. Joaquín me ayudaba con las herramientas, y aunque ya mis manos temblaban, él decía: «Don Emilio, sus manos aún enseñan más que las mías». Una tarde, mientras descansaba bajo el árbol de pirul, el licenciado Arce llegó con paso lento y una expresión suave. «Vengo a traerle un informe y una noticia, don Emilio». Se sentó frente a mí, abrió su carpeta y dijo: «La fundación ya cuenta, con 5 sedes y más de 100 becarios activos. Su nombre empieza a mencionarse en conferencias y universidades. Lo citan como ejemplo de dignidad y transformación». Sonreí. «Yo solo quise demostrar que un viejo todavía puede hacer algo grande, licenciado». «Y lo logró», respondió él. «Hay periodistas que quieren entrevistarlo. ¿Desea aceptar?» «No, no quiero fama. Quiero que la historia viva, no mi rostro». El licenciado asintió, comprendiendo que no hablaba por modestia, sino por convicción. Después, con voz más baja, añadió: «Recibí un mensaje de su hijo». Lo miré sin cambiar el gesto. «¿Qué dice?» «Está trabajando en un taller mecánico pequeño en Monterrey. Gana poco, pero parece haber cambiado. Dice que no espera nada, solo que usted sepa que lo ama». Me quedé callado, mirando al horizonte. No sentí enojo ni alegría, solo una calma profunda. «Dígale que ya lo sabía, aunque nunca lo dijera». El licenciado sonrió con respeto y se retiró. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás del cerro, me quedé mirando el dibujo de Sophie, ya viejo y arrugado, pero aún lleno de color. Pensé en ella, en su futuro, en los años que le faltaban para descubrir la verdad detrás de su herencia. Me imaginé su rostro cuando alguien le contara quién fui, qué hice y por qué. Y sentí que, de algún modo, ese momento cerraría el círculo. Pasaron las semanas. El cuerpo comenzó a pedirme descanso. María Fernanda se dio cuenta antes que yo. «Don Emilio, debe cuidarse más. Está cansado». Yo solo sonreí. «No estoy cansado, hija. Estoy terminando mi camino». Ella intentó ocultar las lágrimas, pero no pudo. «No diga eso. Nos va a hacer falta. Todos nos vamos, hija, pero si dejamos algo bueno, nunca nos vamos del todo». Esa madrugada desperté con el canto de los grillos y la brisa entrando por la ventana. Sentí que Rosa estaba cerca. No la vi, pero la sentí. Su voz suave, como un susurro en el alma, me dijo: «Ya está bien, Emilio. Ya cumpliste». Cerré los ojos y respiré profundo. No había miedo, solo gratitud. Al amanecer, Joaquín entró con su taza de café como cada mañana. «Don Emilio, buenos días». Pero esa vez no hubo respuesta. Me encontró recostado, con una sonrisa leve, el dibujo de Sophie sobre el pecho y el anillo de Rosa entre los dedos. No lloró enseguida. Se sentó a mi lado, me tomó la mano y murmuró: «Gracias, maestro». El funeral fue sencillo, como yo lo habría querido. No hubo flores caras ni discursos vacíos. Solo los viejos de la residencia, los jóvenes becarios y el licenciado Arce, que leyó unas palabras frente a todos. Don Emilio Serrano no murió en un asilo. Murió en su hogar, rodeado de las vidas que ayudó a reconstruir. Semanas después, Joaquín tomó las riendas del taller. En la entrada mandó poner una placa de metal con una frase grabada: «El hombre que arreglaba cosas, también arregló almas». Años más tarde, cuando Sophie cumplió 25, recibió la noticia del fideicomiso. En la carta que acompañaba el documento, escrita por el licenciado Arce por petición mía, se leía: «Querida Sophie, este regalo no es dinero, es un símbolo. Es la promesa de un abuelo que quiso asegurarte un futuro limpio de mentiras. Usa esto para cumplir tus sueños, para hacer el bien
y para recordar que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Dicen que lloró al leerla, que luego miró al cielo y dijo, «Gracias, abuelito». Y así, mi historia llegó al final. Pero no fue un final triste. Fue el cierre de una vida que conoció el dolor, la traición, pero también el perdón y la esperanza. Si estás escuchando esto desde donde sea que estés, no olvides mis palabras. No esperes a que sea tarde para amar. No midas tu vida por lo que tienes, sino por lo que das. Porque al final, cuando el ruido se apaga y los aplausos se acaban, solo queda una pregunta. ¿Qué hiciste con el amor que te fue dado? Yo ya tengo mi respuesta, y por primera vez en mucho tiempo, puedo decirlo con el alma en calma. Soy completamente feliz.